La osteocondritis, también llamada síndrome de Tietze o condritis esternocostal, es un tipo doloroso de osteocondrosis caracterizada por la inflamación de uno o más de los cartílagos que unen las costillas con el esternón. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazana, Acción 10 en la mañana. Y ya se encuentra con nosotros nuestra especialista, la doctora Hazel Smith Hernández, médico general especialista en anestesiología y medicina alternativa. Con ella nosotros estaremos abordando este importante tema ya antes mencionado, osteocondritis esternocostal. Muy buenos días, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más acá en Acción 10 en la mañana. Para iniciar, doctora, expliquemos a nuestros amigos televidentes en qué consiste la osteocondritis. Sí, primeramente, ¿verdad? Como todos los días, dándole gracias infinitas a Dios por un día más de vida que nos concede. Y quiero aprovechar rapidito para agradecerle a todos los pacientes, a todos los familiares, a todas aquellas personas que estuvieron pendientes acerca de la salud de mi mamá. Les agradezco mucho las oraciones, agradezco mucho la paciencia que tuvieron mis pacientes de esperarme la semana pasada, y a los que no, pues que Dios me los bendiga. El día de hoy quise abordar este tema porque tiene mucha relación con lo que es el dolor precordial. Entonces hay gente que a lo mejor lo que tiene es esta enfermedad, que es una osteocondritis, que es la inflamación del cartílago que une las costillas con el esternón, y lo pueden relacionar con un infarto al corazón. Entonces por eso quise hacer este tema, porque hay mucha gente de que está mal diagnosticada y que generalmente lo que tiene es este tipo de condición médica. Entonces por eso es importante saber que las causas que ocasionan este tipo de síndrome en el paciente podrían ser, una de ellas, un trauma en el tórax que ocasiona la inflamación, porque osteocondritis significa inflamación. Esos puntitos rojos que nosotros vemos es el cartílago que une la costilla al esternón. Entonces, en los primeros segmentos es donde más se presenta el dolor a nivel de lo que es la primera costilla, la segunda y la tercera es donde más se presenta el dolor, y sobre todo al lado izquierdo. Por eso es que la persona lo relaciona con un infarto, porque le duele más al lado izquierdo que el derecho. Entonces generalmente por eso es que lo relacionan con un infarto agudo al miocardio. Entonces es importante reconocer a la hora que nosotros realizamos la consulta con el paciente, es la historia clínica y el examen físico. Si vemos, como mencionaba anteriormente, cuando hacemos la inspección física, realizamos la palpación y vemos que estos puntos están dolorosos. Son 4 puntos que sobresalen, ¿verdad? A nivel siempre de la articulación de la costilla con el esternón, o sea, costo esternal. Vemos que el paciente le dice que le duele, pero aparte de eso nosotros podemos ver, digamos en el síndrome de Tietze, podemos ver de que también el paciente tiene hinchada esa área. Por eso osteocondritis, la terminación itis, refiere a inflamación. Entonces el paciente lo tiene hinchado y a veces puede estar con aumento de tamaño y de color. Veíamos también que se veía el corazón, se veía que el paciente tenía aquí como epigastralgia. También es un diagnóstico diferencial, porque a veces la epigastralgia, que es dolor, como comúnmente nosotros decimos, dolor en la boca del estómago, ese dolor se irradia hacia la zona superior. También puede producir esa combinación de síntomas. Digamos, donde dice dorsalgia, a veces el dolor se origina en las vértebras dorsales o torácicas, las que están en la parte posterior, o sea, en la columna vertebral. Y como las vértebras dorsales o torácicas se unen a la caja esternal o a la parte torácica a través de las costillas al esternón, si a lo mejor no es en la parte que le duele adelante, se siente ninguna palpación, entonces el dolor es dorsal, o sea, es en la columna dorsal. Ok, doctora, hablemos un poco en relación a las causas que generan estas afecciones. Dentro de las causas tenemos un trauma directo al tórax, puede ocasionar el dolor. Puede también ser producida por un paciente que tiene tuberculosis, un paciente que tiene un síndrome tusígeno
crónico, o sea que tose mucho, eso genera también dolor external. Hay una llamada. Sí, vamos a recibirla. Aló, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Aló. Sí, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Aló. Sí, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Bueno, tuvimos problemas con la comunicación. Continuando, doctora, hablábamos de las causas que generan esta afección. Sí, la artritis reumatoidea, que es una enfermedad crónica autoinmune, es también una de las causas que generan este tipo de dolor. Este dolor genera en el paciente una sensación como de depresión, ansiedad, porque, como te decía al principio, piensa que lo que tiene es un problema cardíaco. Y generalmente cuando hay un problema cardíaco se diferencia de este, porque cuando hay un infarto duele el brazo, hay un dolor precordial bastante profundo, bastante como que lo que es la parte anteroposterior la están exprimiendo, hay sudoración y hay un síncope. Eso es cuando hay un infarto al miocardio. Pero este dolor generalmente lo que ocasiona es que se puede irradiar hacia los miembros superiores, hacia los hombros, hacia el brazo, hacia la mano y generar dolor continuo. Hay otra llamadita. Aló, muy buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Sí, es que fíjese que he tenido 2 días con dolor en el pecho. Y no sé si se tratará de eso, que está diciendo la doctora. ¿Y qué edad tiene usted? 45 años. 45 años. ¿Padece alguna enfermedad? Bueno, es que padezco de presión alta. ¿Es hipertensa? ¿Desde hace cuánto tiempo? Tengo 10 años de ser hipertensa. ¿Pero está tomando su tratamiento? Sí. Ok, deje sus datos, sí, a lo interno. Porque sí, hay que, digamos, en el caso de la paciente que tienen hipertensión y no se están tomando el tratamiento, hacen una cardiopatía hipertensiva que sí puede generar a largo plazo pues un problema cardíaco, entonces sería bueno valorarla. Dentro de las causas también que mencionábamos está la forma en cómo uno se acuesta. Si uno se acuesta boca abajo o duerme boca abajo mucho tiempo en una mala postura, puede generar también este tipo de dolor. Aquellos deportistas que tienen un determinado deporte en el cual hay exceso de fuerza y hay un golpe, también puede ocasionarlo. Pacientes que levantan objetos muy pesados y contundentes pueden también provocar este dolor en la zona external. Importante es recalcar que cuando el paciente sienta que al tocarse hay dolor en esa área, vaya a la consulta, no se automedique. Generalmente se trata con analgésicos y antiinflamatorios. Nosotros siempre tratamos de ser menos invasivos en el paciente. Con medicina alternativa nosotros ponemos o aplicamos acupuntura e inclusive podemos hacer infiltraciones como lo hacen los ortopedistas perdón, con corticoides. Nosotros lo hacemos con terapia neural, que tiene un efecto menos invasivo y menos con efectos colaterales dañinos, menos pues en relación con los corticoides. Importante también es que el paciente que tenga esta condición sepa que si en sus antecedentes familiares hay pacientes que tienen artritis reumatoidea, que tengan problemas de artritis o problemas de osteoartritis, y entonces eso es importante también. Vamos a recibir otra llamada. Aló, muy buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿cuál es su consulta? Sí, mira, tengo 41 años. A mí me agarra ese dolor en el pecho, como que me faltara el aire. No sé si sea el tema que están platicando ahorita, pero quisiera saber si porque me agarra un dolor fuerte, que me falta el aire, no se me duerme el brazo. ¿Padece usted alguna enfermedad? De lumbalgia. Lumbalgia. ¿Y qué edad tiene? 41 años. 41. Puede dejar los datos para examinarla. ¿Sabe por qué? Porque podemos descartar que tenga un síndrome de ansiedad, el cual genera que el paciente le cueste respirar, le dé taquicardia. El paciente inclusive se va a hacer un electrocardiograma y en el electrocardiograma le sale que no tiene nada. Entonces no tiene nada que ver con el corazón. Puede ser un trastorno de ansiedad generalizado que se esté desarrollando en la ansiedad por lo general se da en esta área de aquí. Es una sensación de ahogo, una sensación de falta de aire, una sensación como que el paciente se va a morir. Entonces ese es un estado de ansiedad que hoy en día pues
es bastante común. Esta enfermedad de la osteocondritis se da en niños menores de 10 años y en mujeres menores de 40 años. No es como las otras enfermedades de las que hemos abordado, donde se presenta en pacientes de la tercera edad. No, esta enfermedad se puede presentar en pacientes bastante jóvenes y no lo relacionan con ningún tipo de enfermedad, sino que simplemente se toman un analgésico, se les quita el dolor y lo dejan pasar. Pero es importante, como cualquier articulación, porque es una articulación, darle el debido procedimiento y tratamiento para que esto no conlleve posterior a otro tipo de enfermedad, como por ejemplo que pueden desarrollar un pechito en paloma, o sea, un pechito que está inflamado. A veces hemos visto en las calles pacientes que son delgaditos de abajo y en la parte superior están anchos, ya desarrollan un pechito de paloma, se le llama, porque esto de aquí se inflama bastante. Entonces es importante de que no se automedique. Importante también es que nosotros tenemos un proyecto de afiliación para pacientes de escasos recursos para este tipo de enfermedades, para que puedan asistir, puedan afiliarse y puedan gozar del beneficio que nosotros tenemos con el proyecto de afiliación, con el objetivo de ayudarles a prevenir a que esta enfermedad no se haga crónica, porque tiende a ser crónica si no se trata en su debido tiempo. Y de manera específica y detallada, meramente ya hablando de la osteocondritis, ¿cuáles son los signos y síntomas de esta afección? El signo es el dolor. El paciente aqueja de que cuando se acuesta boca abajo o de lado no puede respirar porque le duele el pecho. A veces el dolor inicia en el estómago como una epigastralgia y va ascendiendo hacia esta área. Hay que descartarlo también cuando el paciente tiene regurgitaciones o reflujo gastroesofágico, puede estar relacionado también con ese dolor en la zona del tórax. Entonces el signo principal es el dolor. El otro signo es la falta de oxígeno, o sea, la falta de respirar bien, o sea, que el paciente siente que respira pero que no lo hace correctamente y se siente que se está ahogando. La forma de dormir también afecta, porque si duermen encima o de lado pueden estar ocasionando esa compresión en esa área y a la palpación es muy doloroso. Este dolor puede irrigarse hacia la parte superior, o sea, hacia los miembros superiores y generar dolor también en los miembros superiores. Inclusive puede generar en la parte de la zona dorsal de la espalda dolor o dolor de espalda. Ese es el otro signo o síntoma que el paciente refiere a la hora de la consulta. Ahora, una caída o el hecho de utilizar ropa socada podría desarrollar la osteocondritis, doctor. No, solamente un golpe, un trauma, van directo al pecho. Por ejemplo, hay pacientes de que se caen y les cae un objeto pesado. Descartamos un trauma cerrado de tórax, pero puede quedar una osteocondritis esternocostal en el paciente. Por eso es importante que tomen las medidas de precaución para que no les pase esto. Okay, ya para finalizar, doctora, el tratamiento y sus recomendaciones. El tratamiento es a base de medicina alternativa con acupuntura y terapia neural. Se utilizan en otros en hospitales, utilizan analgésicos y antiinflamatorios y corticoides de forma infiltrada. Nosotros utilizamos la terapia neural, pero si el paciente genera que tiene demasiado dolor, pues recurrimos a los fármacos. Ya sea que no resuelva con fármacos, entonces nosotros, para que no esté a largo plazo consumiendo fármacos, nos vamos por la vía o la alternativa, que es medicina con acupuntura y terapia neural. Okay, bueno, muchísimas gracias, doctora. Lamentablemente el tiempo nos apremia. Una vez más nos acompañó en Acción 10 en la mañana a desarrollar este importante tema. Nosotros con toda esta información nos vamos a un nuevo corte comercial.